vosotros, me parece, de hecho, pues ponte pasta si quieres. Hola, buenas tardes a todos. El motivo de reunirnos hoy aquí es la presentación de este libro, De la mano con Frasquito, cuyo autor es Juan José Benítez. Creo que a JJ Benítez más o menos es bastante conocido por todos, tanto por su carrera como por sus 51 libros, este es el número 51, y toda su trayectoria tanto de investigador como de escritor, como de todos los documentales que ha hecho, y me parece que ya todo eso le avala suficientemente. Este libro que presentamos hoy está dedicado a su nieto, a un pequeño niño, precioso niño, en el que él trata de llevarle de la mano, enseñándole más o menos alguna de su filosofía. Al niño se lo cuenta, pero el niño no le hace ningún caso. Lo que pasa es que sirve de hilo conductor para que Juanjo le haga una serie de reflexiones que creo que en el futuro este Frasquito, cuando lo lea, se emocionará, le gustará mucho lo que su abuelo le ha hecho y espero que sepa valorarlo. Y como no han venido a escucharme a mí, sino que sé que lo que quieren es escuchar a Juanjo Benítez, pues creo que será mejor que los deje con él antes que escucharme. Bueno, no sé si se me apagado. Ahora, creo que se me nota que estoy bastante nervioso. No estoy nervioso, estoy muerto de miedo. Bueno, yo quisiera agradecer a Rosa la presentación, por supuesto a Corte Inglés, a Isabel, a toda la gente que ha trabajado para este momento. Llevo bastantes días, voy a ser muy breve porque creo que es más interesante que hagamos un coloquio y que la gente que quiera preguntar, que pregunte lo que le parezca oportuno sobre el tema del libro, del Frasquito o sobre lo que sea. Bien, bueno, hecha esta aclaración, quería decirles que llevo bastantes días preguntándome qué puedo decirles en esta presentación del libro. He hecho un muy largo viaje, creo recordar unos 38.000 kilómetros, en parte presentando el libro, en parte haciendo investigaciones para variar, como siempre. Y he estado pensando, digo, bueno, podría quizás hablarles, que se trata del libro número 51, como ha dicho Rosa, y que podría ser el primer libro de una nueva etapa, no solamente por efectos mecánicos de un cambio de editorial, etcétera, sino porque yo presiento que podría ser pasar página, sobre todo en los pensamientos y en la literatura, ya veremos, no lo sé. Y he pensado también que podría decirles que De la mano con Frasquito es una síntesis de casi 63 años, que son los que tengo. Bueno, digamos que son los penúltimos pensamientos que yo tengo a día de hoy sobre la vida, sobre el buen Dios, sobre la muerte, sobre la belleza, la ternura, las esquinas, lo importante de las pequeñas grandes cosas, en fin, toda una serie de principios, de ideas que han ido madurando toda esa vida
y que yo entendí que era importante e interesante ofrecerlos en un momento determinado. Y como decía Rosa, el objetivo no es el frasquito, sino todo el mundo. El frasquito, el niño es o ha sido el vehículo, la percha, la excusa que me ha servido para poder manifestar de alguna manera lo más clara posible todo lo que he podido encontrar y evaluar a lo largo, repito, de más de 60 años. Bueno, no voy a meterme en el contenido del frasquito del libro, porque yo creo que sería un mal servicio para aquellos que no lo hayan leído. Es un libro que hay que descubrirlo página a página, es un libro de segunda lectura, de tercera lectura, es un libro con una extraña magia, no es cosa mía, es un libro en el que yo casi no he intervenido, es un libro en el que yo solamente he conectado desde el fax y he dejado que fluyera, y ya cada lector pondrá el resto. Cuando lo lea, lo redondeará. Eso estoy completamente seguro. Y cuando lo lea, terminará de imaginar conmigo que es la mejor manera, creo yo, y como puede un lector terminar un libro, redondeando lo que ha querido decir o lo que ha apuntado el escritor. Y podría hablarles también, por supuesto, del frasquito. Pero yo creo que es un niño tan especial como cualquier otro niño. Entonces, no merece la pena tampoco. Eso sería hablar, no sé, de cosas que ustedes ya conocen. Y podría incluso echarme alguna flor y decir que ha sido el libro que más me ha costado escribir, cosa que no es cierto, porque fue escrito en 2 meses. Aunque es verdad que he necesitado 62 años para poder madurarlo. Y después de darle todas esas vueltas, me ha costado mucho, pero he tomado una decisión. Y me gustaría que fuera, bueno, me alegra mucho que sea aquí, en Málaga, y que sea en el Corte Inglés, que fue uno de los lugares donde yo empecé hace muchos años, con las firmas y todas estas cosas. Y a quien, bueno, de alguna manera yo tengo mucho que agradecer también, porque han sido 30 y muchísimos años trabajando en esa misma línea. Y me alegro que sea aquí donde yo voy a anunciar mi retirada. Es una retirada muy, muy pensada. Retirada progresiva, gradual. No voy a hacer como los toreros, pero sí ya les anuncio oficialmente que pienso que no voy a volver, si puedo, y si mi jefe está de acuerdo conmigo, si su jefe, el de ustedes y el mío, están de acuerdo, va a ser una retirada de actos públicos. Voy a seguir investigando, espero poder seguir escribiendo, pero creo que ha llegado el momento de dejar un poco el tema, de dar paso al relevo, a los relevos, a la gente joven. Voy a seguir, por supuesto, como les digo, investigando, pero muy en silencio. Lo que yo pueda obtener, por supuesto, tengan la seguridad de que lo voy a sacar a la luz. Repito, seguir escribiendo en la medida de mis posibilidades, cada vez menos, porque creo que casi todo está dicho. Puede que queden algunas cositas por ahí, pero las diré, pero no mucho más. He cumplido, creo que con bastante honestidad, con mi trabajo. He puesto todo el esfuerzo. He pasado momentos muy difíciles y momentos muy buenos también. Me he divertido muchísimo. He aprendido muchísimo, aunque luego enseguida se me olvida todo. Y bueno, pues sencillamente esto es lo más importante que creo que debía decirles. Y voy a permitirme algo que no es muy habitual en mí, aunque yo repito muchísimos años, 48 trabajando,
y 37, creo recordar, en la investigación, en la publicación de libros. Nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer y creo que tengo, ustedes están conmigo, tengo bastante razón. Todo este trabajo, o buena parte de este trabajo, para ser exactos, minuciosos, yo se lo debo, o debo a alguien que ha estado conmigo todo el tiempo. Y que ha sido una persona que ha hecho el trabajo sucio, el trabajo duro. Yo he aparecido en público, he publicado libros, he salido en televisión, etcétera, etcétera. Pero quien realmente ha estado detrás, sofocando los incendios, aguantando mis torpezas, en fin, ha sido Blanca, mi mujer, a quien yo solicito un aplauso para ella. Bien, y dicho esto, comprenderán ustedes por qué estaba muerto de miedo. Ahora sí me gustaría, los minutos que quedan, pues que hablemos de lo que a ustedes les parezca bien. Ya lo he dicho, ya me he quedado tranquilo, más o menos. Y ahora, por favor, hasta las 8 y un poquito, hasta que ustedes quieran, pues podemos hablar del frasquito del que no hemos hablado. Ni falta que... Adelante, ¿cuáles son sus preguntas? Sí. ¿Cuándo se va a publicar el último libro de Caballo de Troya? Yo una pregunta, ¿el mayor existe de verdad? Nunca me han preguntado esto. Mire, si Dios quiere, si el jefe quiere, si todo va bien, yo creo que el año que viene tendrán ustedes el Caballo de Troya 9 y último. Será una sorpresa. Será, espero que sea una sorpresa. Supongo que, bueno, no voy a decir nada más, porque si es una sorpresa, no puedo decir nada. Espero que les llene el corazón, que les haga vibrar y que el personaje de Jesús de Nazaret sea con ese caballo algo que no puedan ustedes definitivamente olvidar. Yo he sentido una inmensa emoción y es raro que yo me emocione, es muy raro. Estaba a punto de llorar hace un momento y yo recuerdo que solamente lloré cuando enterré a mi perro. Entre otras cosas porque yo pensaba que no tenía alma y que quedaría en la memoria, en el cielo de mi memoria. Pero con la información que aparece en el 9 es una información con la que yo he vibrado mucho y espero que a ustedes les llene de verdad el corazón. Mucha gente piensa que yo tengo mucha imaginación y puede ser que sea verdad, yo no lo sé, creo que no tengo tanta imaginación. El mayor sí existió. Mucha gente me ve trabajar, mi mujer me ve trabajar y piensa que, bueno, pues que son cosas que yo no he podido imaginar. Bueno, ella no sabe ni un 30% de lo que yo estoy manejando y me parece muy bien, por su propia seguridad. Creo que he respondido a sus dos preguntas. Más preguntas. Sobre lo que ustedes quieran. Probablemente yo no sabré responder, pero bueno. Adelante. Bueno, el mes de Caballo de Troya 9. No le oigo. El mes
Ah, el mes de la aparición del libro. Eso ya depende bastante, no de mí, de la editorial, también de mí, ¿eh? Pero hombre, yo me imagino que con suerte para el otoño. No les sé decir si octubre, noviembre, pues por ahí. Espero. Porque de repente, mire, con los caballos de Troya pasa algo que yo creo que lo he dicho más de una vez. Los caballos de Troya no son unos libros que uno pueda decidir cuándo lo escribe y cuándo no lo escribe, aun disponiendo de toda la información, como yo la tengo. Los libros aparecen cuando alguien decide, no yo, que tienen que aparecer. Y para eso yo tengo que estar en determinada disposición para poder hacerlo. Por eso han pasado 4, 5 y hasta 6 años, si no recuerdo mal, entre algunos volúmenes. Lo lógico es que yo, si me hubiera puesto con el primero, todos hubieran ido detrás, por varias razones. Primera, porque para mí hubiera sido más sencillo. No pueden ustedes imaginar qué complicaciones volver a entrar en una historia que uno ha dejado abarcada durante varios años. Para mí es complicado. Y sobre todo es lo que digo, es la disposición, el ánimo que tiene la persona a la hora de escribir eso. Y ahí no intervengo yo. Entonces, los caballos de Troya son unos libros mágicos también, igual que el Fresquito, donde yo tengo poco que ver. Yo los escribo, pero no tengo mucho que ver. Y creo que todos ustedes me están entendiendo perfectamente. En primer lugar, quisiera darle las gracias por hacernos dudar a todos sobre todo lo que hay en la vida, hacernos dudar, como dice que la duda es lo que hace que tiremos para adelante. Y en segundo lugar, quisiera preguntarle si el libro de Fresquito esconde un criptograma dentro y el motivo por el cual ponerlo en este libro. Bueno, yo le agradezco el comentario. Yo creo que la duda es un estado natural del ser humano. Muchas veces, muchas gentes piensan que no, que la duda es algo que debe ser rechazado, ¿no? Yo creo que no es así. La duda es el estado natural del hombre. Yo, medio en broma, digo que hay que acostarse todos los días con 2 o 3 dudas. Y entonces, yo he tardado mucho en descubrirlo y es una de las cosas que yo le transmito al Fresquito, ¿no? Constantemente. En el libro ustedes lo verán. Que no te avergüences, no te arrepientas, no sientas pudor por ser humano. Es la naturaleza que te han dado o que tú estás experimentando ahora, y una de las características fundamentales de la naturaleza humana es la duda, es la imperfección, es el no saber, es el me estoy equivocando, es por qué soy tan torpe, etcétera, etcétera. Y entonces, yo creo que ese es uno de los hallazgos más increíbles que yo he podido hacer para mí. ¿Por qué? Pues porque la sociedad, la educación, las religiones, etcétera, etcétera, nos han acribillado siempre con unos conceptos que yo creo que son totalmente erróneos. Es decir, no debes equivocarte, no debes dudar. Sí, sí debo dudar constantemente, porque es mi naturaleza, es mi estado natural, y así voy a morir. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo trato de transmitirle constantemente al niño para que cuando sea mayor y lo entienda. Y de paso a todos los seres humanos que lo puedan leer, para que nunca se arrepientan de su ser y de su forma de ser, porque es lo que probablemente hemos querido, y porque no se puede ser de otra manera dentro de lo que son los límites de la materia, y de la imperfección. Hay un criptograma, por supuesto,
debajo de los títulos del libro hay un numerito que está, si no recuerdo mal, en rojo, y que contiene una información. A mí me encanta jugar, que el lector participe en el libro y que juegue conmigo y que su imaginación se estimule constantemente. Miren, yo creo que la imaginación es el don más maravilloso que nos ha podido dar el buen Dios. No es ni la inteligencia, ni el poder, ni la habilidad, ni el don que sea para pintar o para la música, no, es la imaginación. Yo no sé si los animales tienen imaginación, me parece que no, o muy poca, o se podría llamar de otra manera, ¿no? Pero la imaginación es una de las cosas más increíbles que hay que desarrollar constantemente y que lamentablemente la humanidad pasa por ciclos en los que imagina menos. Ahora en parte, pues, debido a la televisión, por ejemplo, etc. Y yo lo que hago es simplemente que el lector se fije, como usted se ha fijado en esos números, y diga, ah, aquí el Benítez está diciéndome algo, voy a participar, voy a jugar. Y hay una sorpresa, que yo no le voy a contar, claro. Como usted comprenderá. Ya ha habido gente en la página web, ya ha habido gente que ha contestado, pero ha contestado la mitad. No ha resuelto todo el enigma, que además es muy divertido. Sí. Juanjo, yo tengo dos cuestiones. ¿El 1 o el 2 quién habla? Perdón, no oigo. ¿Que cuál de los dos? Usted primero, por favor. Pues mucho por lo viejo que soy, hace bien. Faltaría más. Gracias. Le iba a hacer una pregunta. ¿Su Dios es el predicado o el no predicado? Perdón, no oigo. ¿Mi Dios es? ¿Su Dios es el Dios predicado o el no predicado? Pues mire, es más el Dios no predicado. Me explico. El Dios predicado normalmente es el Dios del que todos hemos oído hablar o el que hemos leído bien por las religiones o por las tradiciones, etc., ¿no? Yo al principio, durante muchos años, creí a medias, creí en ese Dios predicado, pero llegó un momento en que no me satisfacía. Yo no podía entender que un ser, una criatura capaz de crear las maravillas que ha creado, se mire hacia donde se mire, pudiera ser un Dios que llevara cuentas y dijera, tú has hecho tal cosa, tú has cometido tal error, tú has cometido tal pecado, etcétera, etcétera. No me entraba en la cabeza, porque eso es un Dios humano, o al menos un Dios humanizado. Me gustaba y me gusta más el Dios no predicado. ¿Cuál es ese Dios? El que aparece aquí. Un buen Dios que no lleva las cuentas, que regala constantemente, que otorga sin pedir nada a cambio, que además, lo he dicho alguna vez, no es justo. Y ustedes dirán, qué barbaridad está diciendo este señor. Para mí Dios no es justo porque no necesita de la justicia. Es decir, fíjense ustedes que la justicia es un invento humano. Donde no hay amor, se necesita la justicia. Donde hay amor, nadie piensa en la justicia, ni se nos pasa por la imaginación. Entonces, si Dios es amor, y yo creo que con mayúscula, ¿por qué va a ser justo? Entraríamos en otra dinámica compleja, quizás, discutible, por supuesto, polémica siempre, de decir, bueno, ¿y qué pasa con los malos? Que los hay. Pues mire usted, esa es otra historia que nos llevaría muy lejos, pero hablando del Dios, me encanta la definición que dice usted, el Dios predicado o no predicado, me quedo con el segundo. Tengo que felicitarle porque estamos en estos tiempos, en otros tiempos lo hubieran matado ahora mismo. Sí, estoy de acuerdo con usted. En otros tiempos no tan lejanos, yo estaría como mínimo desterrado o
la cárcel o en una cuneta, por supuesto, con 2 tiros. Ya ha habido algún intento de cosas parecidas, ya hay, ahora no tantos intentos de desprestigio a nivel profesional, que es muy hiriente también, y de una manera no directa, que siempre es la más dolorosa y la más eficaz. Y bueno, me he acostumbrado, no me he echado atrás. Si ahora les he anunciado a ustedes mi retirada de actos públicos progresiva, es por otros motivos, no por ese, no por el miedo. Pero estoy de acuerdo con usted en que sí, que los tiempos han cambiado, por supuesto, y hoy no tenemos tantos problemas para intentar que la gente piense por sí misma, que en definitiva, fíjense ustedes, es lo que estamos haciendo todos los que participamos de una manera o de otra en la difusión de estos temas o en la apertura de la mente, es decir, que cada uno piense por sí mismo, que lo juzgue todo. Cuanto más sagrado sea, más hay que juzgarlo entre comillas, porque creo que todas las cosas que nos enseña el Dios no predicado es a no juzgar nunca, jamás, aunque tengamos razón, nunca. Yo al Frasquito le suelo decir, mira, juzgar es tan peligroso como dormirse de pie. No hay que juzgar a nadie nunca, en ninguna circunstancia, jamás, porque no sabemos cuál es su plan, no sabemos cuáles son las circunstancias de esa persona, pero sobre todo no sabemos cuál es su destino, su plan. Nos llevaremos quizá una sorpresa, pienso yo, cuando pasemos al otro lado y veamos que señores como Hitler nos han precedido. Pero bueno, como les digo, yo creo que eso sería entrar en una dinámica muy larga, muy comprometida, ¿no? Yo tengo una idea muy personal, muy subjetiva, por supuesto, sobre eso, y la he dicho más de una vez, en la que yo creo firmemente, y yo la llamo en el libro, la llamo la ley del contrario. Y es que entiendo y creo que uno viene con un destino meticulosa, minuciosamente trazado. Yo creo que todos. Pero se nos olvida al nacer, o nos lo borran al nacer, como es lógico, porque estaría o sería una situación muy descafeinada. Y se trata, en definitiva, de vivir, de tener todas las experiencias habidas y por haber aquí. Cuando uno se muere, pasará a otro sitio, en otras circunstancias, supongo, pero no vamos a volver aquí, aunque hay gente que piensa que sí. Yo les anuncio, les adelanto algo que ya saben los que me siguen un poco, y es que yo no dudo muchísimo de la reencarnación. Entiendo que la reencarnación es una manera de resolver dudas que tenemos nosotros, los seres humanos, algunas preguntas, no todas, pero eso empequeñece, desde mi punto de vista, el perfil del buen Dios. Lo empequeñece mucho. Yo creo que Dios, sobre todo, es imaginación. Y tiene que haber otra forma de seguir avanzando, que no la de regresar continuamente. Es, repito, una forma de satisfacer nuestro pensamiento, nuestras dudas, algunas de las preguntas. Pero Dios no se repite, creo yo, no se repite jamás. Nada, nunca, en ningún aspecto que ustedes quieran, se repite, jamás. Ni siquiera las palabras que yo estoy pronunciando ahora, ni en los pensamientos de ustedes. No hay ningún pensamiento igual a otro. Ni siquiera cualquiera de las partes de su cuerpo son iguales 2 minutos después. Entonces, ¿por qué va a repetir la muerte? Nos satisface a nosotros, o por lo menos a una parte de la cultura humana. Pero yo tengo, sinceramente, serias dudas. Yo creo que es mucho más hermoso lo que nos espera, mucho más optimista y mucho más deslumbrador. No podemos ni imaginar lo que nos espera después de la muerte. No podemos ni intuirlo.
es verdaderamente el pistoletazo de una aventura fascinante. Y eso debería darnos, para los que creemos en este asunto, una enorme confianza. Y transmitirla. Porque todos, más o menos, tenemos gente que ha pasado por este momento o que está pasando y no sabes qué decirle. Simplemente si pudiéramos transmitir unos miligramos de esperanza, decirle: bien, te vas, ya te vas, pero vas a continuar. Bueno, más preguntas, porque yo me enrollo con unas persianas. Juanjo, David. ya que probablemente y por desgracia esta sea tu última intervención pública... No, he dicho retirada progresiva. Por eso decía lo de probablemente, por si acaso. ¿Qué es lo que más y lo que menos vas a echar de menos de tus intervenciones públicas? Y también, por otro lado, me gustaría, si fuera posible, que le dieras un consejo a las nuevas generaciones. Mira, yo he aprendido que no se debe dar consejos a nadie, aunque te los piden, porque cada uno tiene su destino y cada uno tiene su programa y cada uno tiene que vivir su vida. Entonces, ¿qué voy a echar de menos? Probablemente esto. Cuando yo ya me he tranquilizado un poco y ya en el coloquio me siento más cómodo. Pero desde luego me voy a alegrar infinito de los 5, 10, 30 minutos anteriores a entrar por esa puerta. No pueden ustedes imaginar lo bien que voy a dormir esta noche. Y los que me conocen un poco saben que no estoy inventando. Es decir, que empecé hace 30 y muchos años este tipo de cosas de actos públicos y tal, y no he podido superarlo. Y repito, no puedo dar ningún consejo. Creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y si no lo sabe, lo descubrirá. Y entre otras cosas, porque ningún ser humano es igual a otro. No vamos a decir. Entonces, yo, ¿qué consejo le voy a dar a un joven o a una persona madura? No puedo. Cada uno vive su vida. Y además no tiene que avergonzarse ni arrepentirse, insisto, de que esté viviendo esa vida, sea buena, mala, malísima. Es algo que hay que vivir y que hay que experimentar para que cuando uno pase al otro lado sepa perfectamente de qué le están hablando. Que no le hable. Yo sé lo que es estar vivo en la materia. Yo sé, puedes pensar, entre comillas, en el otro lado, yo sé lo que es el tiempo y vivir el tiempo en sus diferentes caras y modalidades. Deprisa, despacio, lento, rápido, angustioso, etc. Nadie te lo va a decir. Tú lo has vivido. Y creo que es el gran secreto de la vida. Es decir, la vida estamos aquí, cada uno en el sitio que probablemente ha elegido, para experimentar cada instante. Por eso yo también descubrí muy tarde, y se lo transmito cada vez que puedo, no solo en el libro, sino de palabra. Todavía no, porque es muy chiquitín, pero a mi manera se lo transmito. Que disfrute de cada hora. Que abra cada instante como si fuera un regalo. Porque seguramente, no siempre, pero en algún momento puede encontrar algo de felicidad en cada momento. Por eso es tan importante vivir. Y vivir no al día, a la hora. Porque ninguno de ustedes ni yo sabemos qué nos va a suceder dentro de 2 horas, ni mañana. Hombre, tenemos la tendencia natural del ser humano a programar, porque estamos organizados mentalmente así. Y está bien, pero en definitiva no sirve de gran cosa. Y ustedes lo saben perfectamente igual que yo. Cuando uno hace planes, depende. Entonces, hay que vivir el instante. Y para eso no se necesita ningún consejo. Todo el mundo sabe qué es eso. Todo el mundo sabe que ahora estás aquí, dentro de un rato estarás
tomándote un café o viendo la televisión o donde sea, disfrútalo intensamente, aunque sea malo. Y mucha gente dirá, qué barbaridad. No, porque el dolor y el sufrimiento es algo que a lo mejor no se repite después de la muerte. Y yo no voy a decir que nos vamos a arrepentir después de la muerte de no haber sufrido lo suficiente. No, no estoy diciendo eso. Pero que entendamos, y esto ya quizás nos lleva a un punto muy delicado, ¿no? Que entendamos que incluso el sufrimiento tiene una justificación con muchas comillas. Más preguntas. ¿Para cuándo la segunda parte de Ricky? Pues la investigación está casi terminada, me faltan algunos detalles y yo supongo que podré dedicarme a la segunda parte de Ricky B cuando acabe el Caballería 9 y una novela que estoy terminando ahora de pura ficción. Pero por supuesto voy a intentar escribirlo. Hay una serie de informaciones muy interesantes. Mire, otro de los grandes problemas que yo tengo, de muchos, es que Blanca y yo un día hicimos una lista de los temas que yo tengo más o menos acariciados, que pueden ser futuros libros, y salían más de 144. A un libro por año pues tenía que vivir como no diga. no llego. Entonces tengo que seleccionar muy bien lo que tengo que hacer, porque supongo que me quedarán no sé cuántos años, pero bueno, los que sean. Pero no me llega. Entonces Ricky está entre los prioritarios. Y bueno, les contaré otro secreto. Yo de los juegos que hago con Dios, me encanta divertirme, jugar con él, o él conmigo, o los dos juntos, o no sé. Hicimos una lista de esos 140 y tantos, una lista de los más o menos alrededor de 20 o 30 libros que yo podría tener, digamos, una cierta predisposición para hacer antes que el resto. Los escribimos, los puse en unos papelitos, los metimos en un bote de cristal, los agité, se abrió el bote y se sacaron en orden y yo fui apuntando. Y yo interpreté que eran los que el buen Dios quería que yo escribiera. Bueno, yo estoy un poco paranoico, pero... Y lo que más me impresionó es que esos 15 que yo saqué, 15 para que eran, estaban muy bien ordenados. Este era uno de ellos. Este era uno de ellos. Entonces yo no estoy seguro, pero intentaré seguir su consejo, el consejo del buen Dios, pero también puede que haga trampas. Él ya sabe. ¿No puede decir cuál será el segundo? ¿El segundo qué? De la lista. Ay, no me acuerdo. La tengo apuntada y pegada en un cuaderno que se llama Cuaderno de Pactos y Señales, que es un cuaderno que yo llevo desde hace muchos años, en donde yo escribo esos juegos que yo hago con el buen Dios y que yo les invito además a que lo hagan, si no lo hacen ya, porque es muy interesante, muy divertido y uno se queda pasmado. Entonces, ahí están apuntados los 15, creo recordar, que salieron. Y no recuerdo exactamente cuál era el segundo, sinceramente. Sé que estaba este, sé que estaba, por supuesto, el 9. Había otro sobre humor, la segunda parte de Ricky, la segunda parte de la rebelión de Lucifer. No me acuerdo. 15. Juanjo, ¿podrías decir algo sobre el libro que escribiste de los primeros, creo, que era SOS a la humanidad? Y también, no sé si llega mi voz, porque no puedo hablar muy alto, y también decirte que, según tú te expresas, tienes una sincronicidad continuada y de alguna manera eres como si fueras el canal
de los ángeles, de Dios, de como tú lo quieras expresar. ¿Es eso así? Yo quiero creer que lo de la sincronicidad es una cosa común y que le pasa a todo el mundo. Lo que ocurre es que mucha gente o no se da cuenta o no tiene tiempo para darse cuenta. Pero si ustedes observan sus propias vidas constantemente, observarán que desde hace muchísimo tiempo, desde el principio, hay una serie de causalidades o sincronicidades que no tienen explicación. Todos. A mí, por alguna razón, me ha tocado declararlo en público. Y lo hago encantado y sin ningún rubor ni vergüenza. Yo creo en el buen Dios más que el Papa. Bueno, para eso tampoco le falta mucho mérito. Y entonces he llegado quizás a un momento, sí, de simpatía o de empatía con él o con sus criaturas muy notable. Y yo lo percibo constantemente. Lo que pasa es que llega un momento en que eso son cosas también muy personales, muy íntimas, y no estás constantemente diciendo. Simplemente lo guardas, sonríes, o te quedas atónito, te sorprendes. Pero yo creo que eso, repito, le pasa a todo el mundo. Lo que ocurre es que mucha gente no cae, pues porque estamos en una vida muy agitada, muy intensa, muy compleja, y a veces no tienes tiempo, salvo cuando estás en un apuro muy difícil, que entonces casi todo el mundo presta atención. Y cometemos un error, que es pedir. Por favor, necesito una lavadora como sea. ¡Qué error! ¿Por qué? Pues porque el buen Dios no está para eso. No está para ayudarnos. Y esto mucha gente que es todavía practicante en su religión también pues se queda un poco asombrada, ¿no? Diciendo qué barbaridad está diciendo, cómo es posible que Dios no esté para ayudarnos. No, yo creo que no. Yo creo que Dios regala, cubres tu trabajo y tu historia y luego ya veremos, pero aquí pedirle a Dios cosas materiales es una pérdida de tiempo y de energía. Ni siquiera pedir por los demás es bueno, porque es dejar de lado, es menospreciar un poco el amor del Padre, que sabe perfectamente. Antes de que abramos los labios, Él sabe. Yo no lo entiendo, pero lo acepto. Entonces, pedir. A mucha gente me dice, bueno, pero es que Jesús de Nazaret dice en el Evangelio tal. No me suena. Sí me suena, está escrito, pero no me suena que lo dijera Él. Eso está manipulado. Es una contradicción con otras frases que Él mismo dice, cuando Él se expresa y dice, ¿por qué os preocupáis tanto? Los lirios del campo, en fin, ni hilan, ni tejen, ni tal, y mira, ni Salomón, en toda su gloria se vistió como ellos. Y los pájaros tampoco hacen granero y no tal. Oiga, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aquí hay una contradicción. O no dijo uno o no dijo otro. Porque si tú estás pidiendo, no necesitas preocuparte. O sea, si estás pidiendo, es que el Padre te va a responder. Si el Padre con su amor se ocupa de todo, no tienes que solicitar cosas materiales, tienes que solicitar otras cosas. Entonces, por eso digo que quizás la frase de Jesús en el Evangelio, la última, la de pedid y se os dará, estará seguramente equivocada, manipulada, tergiversada, etc. Como muchas otras cosas de los supuestos evangelios maravillosos canónicos, que son el horror de los horrores en cuanto a la manifestación de la imagen de Jesús y sobre todo de su pensamiento. Yo creo que la gente que pase al otro lado cuando muere, una de las grandes sorpresas que se puede llevar es que no tiene nada que ver seguramente quién era Jesús, ni qué es Jesús, ni cómo pensaba, ni qué quería, ni por qué vino aquí. Nada de lo que nos han contado seguramente es real. Por eso yo les animaba a que pensaran por sí mismos, ¿no? que filtren constantemente cualquier información que les llegue, cualquiera. Y si es la televisión, más todavía.
no sé exactamente qué me había preguntado. SOS a la humanidad. Ah, sí, la sincronicidad. Sí. Y SOS a la humanidad. Pues mire, ese fue un libro, fue mi primer libro escrito y mi segundo libro publicado. Yo ahora lo miro y lo veo con una enorme ternura. Veo que yo puse el corazón, como en todos los libros. Vi algo en el cielo para lo que yo nunca he tenido una explicación satisfactoria. Lo veo ahora mismo en mi mente perfectamente. Aquellos dos objetos entre la espesísima capa de nubes al sur de Lima. Pero el resto de las afirmaciones del famoso IPRI, pues sinceramente me cuesta mucho trabajo creer que todo eso pueda ser cierto. Siempre lo he dicho, siempre lo he puesto en duda. ¿Podría haber algo de verdad? Sí, por supuesto, pero no tengo ninguna prueba de que todo eso que se cuenta en SOS a la humanidad pudiera ser así. Y le soy absolutamente sincero. Lo he dicho siempre, nada más. Respondo de lo que vi. Respondo de lo que vi. Anunciado. Con una semana, creo recordar, de antelación. Vamos a ir al desierto de Chilca y vamos a ver ovnis. Y yo, pues recuerdo que me quedé perplejo, muy incrédulo, pensando que, bueno, pues, de acuerdo. Y me llevé una sorpresa, claro. ¿Qué más? Mire, yo quería preguntarle sobre las profecías del Papa Negro. Ahora tenemos un presidente de los Estados Unidos negro y bueno, el otro día leí en un periódico que haría falta que saliera un Papa negro para que el que lo decía no sabía nada de las profecías, de la forma que lo decía, para que hubiera un cambio en la humanidad. ¿Podría esto estar relacionado con profecía? Yo no creo mucho en las profecías, la verdad. Entonces, el Vaticano es algo que desde mi punto de vista debería desaparecer cuanto antes. Y lo digo con todo el respeto para la gente que es católica, apostólica, etc. Yo no creo que la humanidad tenga que cambiar. Yo creo que la humanidad cambiará, pero cambiará cuando llegue su momento. No tenemos por qué agobiarnos pensando que todo va muy mal y que todo es un desastre, que no es cierto. Yo siempre insisto, repito, y si hay aquí algún historiador me dará la razón, por favor consulten ustedes cualquier aspecto de la historia del mundo de los últimos 500 años. No se vayan más atrás, que no es necesario. Y díganme en qué aspecto no estamos mejor. Si ustedes me descubren un solo aspecto en el que no estemos mejor, yo volveré a estudiarlo y a analizarlo. Y ustedes me pueden decir, caramba, la contaminación, el cambio climático, las bombas atómicas. Bueno, mire, contaminar no es bueno. Hay que hacer una gran labor todavía en el mundo para que esto sea lo que tiene que ser. Y eso, por eso digo que se necesita tiempo. Pero tampoco es lo que nos están contando los medios informativos. Ustedes quizás se acordarán del agujero de la capa de ozono, que ya no se habla de él. Y era lo más terrible que le pasó al mundo cuando apareció esta historia, ¿no? ¿Cómo se va a saber que eso es así si no existe ningún estudio comparativo del siglo XVI o del XIX? Si eso, el agujero de la capa de ozono, empezamos a averiguar que se abría y se cerraba, no sabemos por qué, a partir de los satélites artificiales. Pero no existe un estudio comparativo de años o de siglos anteriores. Bueno, con el cambio climático está pasando, creo yo, exactamente lo mismo. Alguien nos está asustando. Alguien se está ocupando de que nos entre el miedo en el cuerpo. El cambio climático es cierto, pero empezó hace 6.000 años. La desertización de los grandes desiertos del Sáhara, etc., empezaron después de un periodo húmedo muy importante donde el Sáhara, por ejemplo, era una selva. Y empezó un cambio climático donde nadie contaminaba, por lo menos de la manera que contaminamos hoy.
Pero insisto, repito, no es que sea bueno contaminar, pero no es cierto que el ser humano sea el responsable del cambio climático. A eso le echan leña gente que le interesa por las razones políticas o económicas que sean, o científicas. Hay otras muchas razones ajenas al ser humano que podrían estar contribuyendo a dicho cambio. Por cierto, un cambio que tendrá su posible fin dentro de 30 o 40 mil años. Aunque se estén derritiendo los polos, eso no significa que pasado mañana estemos con el agua al cuello. No. Filtren ustedes la información y no crean absolutamente nada, ni siquiera lo que yo les estoy diciendo. Entonces, no creo en las profecías. Creo que el ser humano, creo que la humanidad, creo que la civilización humana tiene sus ciclos naturales, tiene su evolución. Estamos arrancando, llevamos 1 millón de años, eso son 4 minutos comparado con la edad del planeta, 4.500, 4.600 millones de años. ¿Cómo le vamos a pedir al ser humano que tiene 4 minutos de vida prácticamente lo que no se le pide a un bebé? Yo al Francisco no se me ocurre decirle que entienda la declaración de la renta, porque no se me ocurre. No le hablo de sexualidad porque todavía no es el momento. No le hablo del cambio climático porque no lo entendería. A nosotros nos pasa lo mismo, es decir, pensamos que todo va mal, que esto es un desastre, que hay muchas cosas que... No. Las cosas van bien, relativamente bien. Y cuando llegue el momento irá mejor. Miren, la expectativa de vida del ser humano en estos momentos depende de las zonas del mundo, pero en general en Occidente están rozando los 70 y 70 y muchos años. En la época de Jesús de Nazaret, 45 o 40 años ya era ser viejo. Son 2000 años. Mi abuela murió en el año 67. La contrabandista no tuvo una igualdad de derechos como puede tener la mujer hoy, con todo lo que hay que avanzar todavía. La esclavitud fue hasta hace muy poco. Yo siempre pongo el ejemplo de la famosa decisión de la Cámara de Representantes norteamericana de 1721, la decisión de Scott, donde se discutió por parte de los legisladores norteamericanos si los negros tenían alma. 1721. Contaminación. Es cierto, hay que parar la contaminación, hay que detenerla, hay que variar, hay que encauzarla, hay que mejorarla. Pero yo les invito a que consulten la historia y sepan cuántos árboles fueron talados por los turcos. ¿Cuántos árboles fueron talados por las regiones romanas? ¿Cómo se contaminaba el Mediterráneo por la cloaca máxima de Roma? Mucho más que hoy. En suma, yo creo que hay que ser muy prudentes y cautelosos y optimistas. Es decir, en todos los aspectos, insisto, que ustedes quieran plantear históricamente hablando, en todos ha mejorado el ser humano. En todos. Lo que pasa es que ahora las noticias van muy rápidas. Las vemos prácticamente al instante. Y eso nos agobia mucho, porque vemos las catástrofes, vemos las guerras, vemos Gaza, vemos lo que hacen los israelitas y nos quedamos perplejos, porque eso tardaba antes, con la época de las cruzadas, pues tardaba 1 año en llegar la noticia, o 6 meses. Es decir, los barcos en la época de Jesús, desde Israel a Roma, tardaban prácticamente 90 días para llegar a una noticia. Y yo creo que el ser humano en este momento, la velocidad de transmisión de las noticias es lo que nos entristece y nos agobia mucho. Cuando deberíamos pensar que también hay muchísimas cosas buenas que se están produciendo y que hay que darle tiempo al tiempo, señores. El mundo necesita 1 millón de años. Juanjo, me gustaría saber los cambios que se están dando, su opinión sobre los cambios que se están dando en el mundo, pues, el colapso financiero mundial, los posibles conflictos internacionales, Obama, ¿también está programado? Bueno, sí, supongo que sí. Yo creo que todo las vidas individualmente están, desde mi punto de vista, insisto siempre,
puedo estar completamente equivocado. Las vidas están meticulosamente, minuciosamente diseñadas. Y colectivamente también. Es decir, los pueblos, la evolución de las naciones o de las culturas también, por la misma razón. Entonces, esta crisis galopante que tenemos, que va entrando en el túnel, no saliendo, probablemente uno de los orígenes, supongo que está todo muy intrincado, ¿no? Pero uno de los orígenes que ya nadie habla de él son las dos grandes guerras que estamos todavía padeciendo. Afganistán e Irak, por este orden. Y el señor y todo el aparato que le acompañaba se han ido de rositas a sus casas, en vez de estar procesados y quizás en la cárcel. Es decir, el señor Bush y compañía son los que han provocado que se gaste solo en la guerra de Irak 12.000 millones de dólares por mes. Solo en la guerra de Irak. Eso, se quiera o no se quiera, pasa factura. Y luego podemos hablar de todo lo que ustedes quieran, de las hipotecas basuras, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que ha motivado todo el cataclismo es la ambición y la codicia. Y los señores responsables, nadie habla ya de ellos. Soluciones, me imagino que lo que hay que tener es una notable paciencia, sobrevivir como se pueda, hasta que salgamos del túnel, que quizás será el año que viene, más o menos. Pero esto yo creo que forma parte de las estructuras de la propia sociedad, es decir, de los cambios que tiene que sufrir y evolucionar la propia sociedad. De la misma manera que hubo una revolución francesa, o hubo un renacimiento, o hubo una conquista de América, o hubo los genocidios que ha habido en África, etc. Pues son ciclos por los que tienen que pasar. Yo tengo también una opinión muy personal, que es que además estamos viviendo en un mundo que yo llamo experimental. Es decir, por supuesto yo creo que existe vida en muchísimos lugares del universo, o de los universos, vida inteligente y desarrollada. Entonces, me imagino que los dioses, con mayúsculas, cuando ponen en marcha la maquinaria de la vida, la maravillosa maquinaria de la vida en la creación, establecen lugares donde se puede producir de todo. Mundos laboratorio, mundos experimentales, donde no sé por qué razones se experimenta, se permite lo más abominable y lo más hermoso. Y este sería uno de los ejemplos. Y para venir aquí, pues hay que ser seguramente voluntario, porque es un lugar muy complicado, muy difícil, muy árido, en el sentido espiritual de la palabra, aunque hay mucha gente maravillosa, por supuesto, la mayoría. Entonces, bueno, pues digamos que hay que reunir todas esas piezas para medio entender qué está pasando aquí y ser optimista. Cuando uno empieza a reunir un poquito esas piezas, empieza a pensar, caramba, quizás algún día desaparezca la línea del norte y del sur, como desaparecieron otras cosas. Es que no nos acordamos o no lo hemos estudiado. Pero el mundo, insisto, nunca ha estado mejor. Pero denle ustedes 1 millón de años. Yo no creo mucho en Obama. Y le voy a decir por qué. No porque Obama no sea una persona inteligente, con carácter y decidida, que probablemente lo es, sino porque él, fíjense, yo no sé si ustedes recordarán, nada más empezar la transición, como dicen los norteamericanos, antes de ser presidente, lo llamaron los señores de la CIA y dijeron, ven para acá. Y salió por la puerta y no dijo nada. A mí ahí se me empezó a caer Obama, porque tendría que haberle dicho por lo menos a los Estados Unidos, me he reunido con una serie de señores que tienen o guardan una serie de secretos y tal, y me han dicho que ni mu. ¿No lo han visto ustedes? ¿A que no? ¿Por qué? Porque mandan otras personas.
Y tampoco la CIA, que son todos medios normales. Quien manda son los militares. Y no nos vamos a engañar. Al tiempo. Bueno, sí, yo por mí seguiríamos, porque lo de la firma no me gusta mucho. ¿O qué creen ustedes que estoy alargando esto? Me gustaría saber una opinión personal sobre si es probable que las causas del OCS sean más dentro de los Estados Unidos que a los enemigos que nos quieren crear los medios de comunicación, por ejemplo. ¿Qué piensa usted sobre...? ¿Usted quiere que me retire en definitiva? Bueno, mire, yo lo dije, no voy a decir 3 días después de ocurrido, pero a los poquitos días yo lo dije en público, en una radio nacional. Y yo dije, no son los musulmanes. El 11S, y sigo pensando lo mismo, no fueron quienes nos han dicho que fueron. Por eso Guantánamo todavía es mucho más grave. Porque los militares norteamericanos, algunos, no todos, algunos, saben quiénes fueron. Y fueron ellos. Porque necesitaban una justificación a nivel mundial de apoyo internacional para determinados fines. Como por ejemplo, invadir Afganistán. Y después ya veríamos. Eso no se puede hacer. Pues porque maten a 2 señores en una furgoneta en no sé dónde, o vuelen la embajada norteamericana en el Líbano. Se necesita algo más espectacular, algo más dramático, algo terrorífico, como fue la voladura de las torres famosas, donde yo sigo pensando que los aviones no llevaban ni pilotos. No llevaban nada, a nadie. Y ustedes estarán preguntando ahora, ¿y dónde están esos pasajeros? Buena pregunta. Y por supuesto, y está más que demostrado, eso sí, que el del Pentágono no era un avión. Y yo les diría incluso que hasta las conversaciones telefónicas de los móviles estaban hechas en laboratorio. Es decir, todo eso estaba desde mi punto de vista organizado, no desde mi punto de vista, desde muchos puntos de vista de mucha gente. Estaba perfectamente organizado y milimetrado. Y la CIA no se enteró de nada, por supuesto. Por supuesto. Hubo alrededor de 400 judíos que no fueron a trabajar ese día a las Torres Gemelas. Sharon, que era el presidente, suspendió el viaje. Y así podíamos estar hasta... Entonces, ¿quién fue el responsable de esa masacre y de toda esta historia? Los propios norteamericanos. Pero eso usted lo dice en los Estados Unidos y lo machacan. Aunque se diga aquí también. ¿No hace partirse a Estados Unidos? Sí, bueno, no sé si algún día lo sabremos, porque fíjense, el 22 de noviembre, si no recuerdo mal, del año 63 mataron a John Fitzgerald Kennedy. Y todavía no sabemos quién lo mató. Hay muchas teorías, algunas mejores que otras, pero de verdad no se ha dicho. ¿Creen ustedes que se va a decir quién fueron los responsables de la caída de las Torres Gemelas? No interesa. Y algún día pues pondrán una bomba en el Vaticano y ya veremos qué pasa. O pasará otra cosa enorme, porque lo que a lo mejor interesa es rodear China con bases y con lugares próximos a Estados Unidos, quién sabe por qué. Por eso yo les insistía mucho que no crean ustedes nada de lo que vean. Filtrenlo todo. Bueno, y ahora yo creo que sí, ya la penúltima. Apuntando lo que dices de las mentiras, no te conozco desde lo que vamos a ver aquí para conocer las cosas que reconocer. Por ejemplo, si te acuerdas del yungo coreano que se murió en las Islas Sajalín, pues era todo mentira. ¿Por qué era todo mentira? Porque Nixon se fue a subir en Anchorage
se metió de verdad 200 kilómetros dentro de la frontera rusa, pasando por encima de todos los radares, con la intención de que cada vez que se encendía un radar, el satélite sacar la foto. Sin criterio, como estaban las cosas entonces, pudieron derribar el avión en 17 ocasiones. No lo hicieron hasta 2000 kilómetros después de perseguirle los dos cazas que estaban en paralelo. No lo hicieron. Y lo hicieron cuando el avión iba a salir de la frontera rusa y entonces no podían detenerlo. Y iban a tener una cierta información que no quería que subiera. Y luego los americanos lo que hicieron fue echar unos salvavidas y unas cosas por ahí en el mar prácticamente. Según lo que estoy inglés en los profetas. Pero yo he hecho dos profecías perfectamente y me hablo de cuáles dos. Una, que Juan Pablo I iba a morir en 20 días. Y la segunda, que Franco iba a morir el 20 de noviembre. Tengo testigos. Y he sido, pero creo que hay profecías muy fáciles de poder explicar. No sé más. Estoy de acuerdo con que nos están mintiendo constantemente desde hace muchísimos años, no solamente el tema de las torres, ¿no? Bueno, no sé. Perdóname un inciso, con respecto a eso que me he olvidado de las torres, no empezó con las torres. Si recuerdas, 2 años antes de lo de las torres, hubo un jumbo que un piloto egipcio paró los dos motores. Ahí es donde empezó algo muy simple. Sí, que cayó en el Atlántico, sí. No era un yugo, sí, recuerdo. Sí. Bueno, yo creo, no sé, podríamos estar hasta pasado mañana enumerando fechorías que hacen todos los servicios de inteligencia, todos. Y sobre todo la inteligencia militar, que es a quien verdaderamente creo que hay que tener miedo. No a los políticos, que casi todos son títeres, pero a la inteligencia militar sí, son los que verdaderamente mueven los hilos y van a seguir moviéndolos, o sea, no vamos a engañarnos. Y respecto a las profecías, pues le digo un poco lo de antes. Yo es que me cuesta mucho trabajo creer que puede haber gente que acierte, no cabe la menor duda, y de hecho algunos han acertado, pero por ejemplo el caso de Nostradamus, que está traído y llevado, yo creo que hay que analizarlo como algo que ocurrió en su momento y en su época. No debemos trasladarlo al futuro porque es muy complicado, muy complicado. Y poco más, es decir, no hay mucho más. A Juan Pablo I pues le pasó lo que le tenía que pasar, pues porque la cúpula del Vaticano es una multinacional. No nos vamos a engañar y es muy lamentable y realmente yo lo veo como una enorme tristeza porque hay muchísima gente que son católicos que están dando su vida vaya usted a saber dónde, con gente pobre, con gente que está en las últimas y se está entregando, y sin embargo el Vaticano no tiene nada que ver con esa gente que está luchando por los desfavorecidos. Entonces no nos engañemos, el Vaticano pues es una multinacional que está ahí por el poder. Mire, el Juan Pablo II, el polaco, fue uno de los señores que más información dio y recibió de la CIA, y más dinero recibió de la CIA vía Vaticano. Ustedes saben que los señores de la CIA en ese aspecto tienen mucho cuidado de traspasar dinero siempre de una manera oculta para que no se les vea el plumero, siempre utilizando tapaderas. Entonces, bueno, pues todo el tema de solidaridad, etcétera, etcétera, pues detrás quienes estaban interesados especialmente eran los norteamericanos. Entonces, todo eso pasó por los canales
de la Secretaría de Estado del Vaticano. Son cosas que el señor que está luchando en África o en América Latina o en Asia por los pobres y por los leprosos y por no sé qué, pues es que no tiene nada que ver. Es decir, ese señor cree en un Dios, el Dios no predicado, que decían por ahí, ¿no? Pero eso deberíamos saberlo. Es decir, yo por eso invito a la gente a que huya de las religiones, que huyan. Bueno, y creo que ahora sí, me parece que me van ustedes a tener que perdonar, pero lamentablemente me tengo que ir. Ha sido un verdadero placer. Me encanta que haya sido Málaga, donde yo finalmente